A lo largo del siglo XIX, la humanidad se encontraba en una búsqueda inalcanzable por entender dos fenómenos que parecían mágicos, que incluso podrían estar relacionados con el vasto universo. Científicos de todo el mundo se dedicaban a desentrañar los misterios de estos campos, pero realmente no sabían el por qué debían de hacerlo. Como cuando Heinrich Hertz, al hacer un descubrimiento tan abismal, dijo: "No veo ninguna utilidad en esto, pero alguien más podría encontrar alguna", sin realmente saber que todos estos descubrimientos lograron lo que en la actualidad se conoce como la cuna de la tecnología. ¿Sabes de qué estoy hablando? Hablemos de electromagnetismo. Como objetivo de este video se tiene el comprender los conceptos y las leyes que rigen significativamente el electromagnetismo y compararlos experimentalmente con un artefacto que en ingeniería se ocupa mucho y es muy importante: las antenas. Para este sentido, es importante y primordial conocer algunos antecedentes, como lo es el campo magnético, el campo eléctrico o incluso el principio de conservación de energía. También es recomendable considerar que todos los conceptos matemáticos que se vean en este video no son fácilmente imaginables a la percepción humana, por lo que muchas personas consideran que es mejor ocupar metáforas, como lo es la gravedad, o hacer uso de simuladores que representen un sistema de 3 dimensiones en 2D. Finalmente, hay que considerar que tanto la divergencia como el rotacional de un campo son factores muy importantes dentro del electromagnetismo. Ahora, las leyes de Maxwell son un conjunto de leyes que describen cómo es que el campo magnético y el eléctrico interactúan con la materia y entre sí mismos. Este conjunto de leyes se divide en 4, la primera y la segunda son de Gauss, y de lo que difieren es del tipo de campo. Y las otras 2 son de Ampère y Faraday. Imaginemos un globo con cargas dentro de su interior. Tenemos una carga positiva aquí y una carga negativa por este lado. Las líneas del campo eléctrico positivo saldrán así, y las líneas del campo, al entrar con contacto con el polo negativo, entrarán. Para la segunda ley, lo más sencillo es compararlo con un imán. Al tener un imán tenemos 2 polos, norte y sur. Lo que pasa con las líneas del campo magnético es de que salen y entran a la vez. Por lo que todas estas líneas generan un bucle cerrado. No es posible que tengamos un polo único, sino que debería de tener su otro polo. A la tercera ley, imaginemos que tenemos un remolino donde está cerca de una ventana que está abierta y empieza a correr el viento. En esta metáfora, el viento representaría nuestro campo magnético. Si el campo magnético, es decir, el viento, es variable, a lo que se refiere que cambia de magnitud y dirección, las aspas del molino comenzarán a girar, siendo el molino nuestro circuito, y el movimiento que se genera gracias al viento sería nuestra corriente. Ahora imaginemos una manguera que está conectada a una fuente de agua. Mientras cambias la presión de la tubería, es decir, la abres o la cierras, mayor será el fluido que sale del sistema o menor en dado caso de que la cierras. En este caso, la presión que se genera al abrir o cerrar sería nuestra carga o descarga del capacitor, y las pequeñas olas que saldrían y se propagan hacia afuera de nuestro sistema son las que generarían el campo magnético.
Una antena es un dispositivo conductor diseñado para emitir y recibir ondas electromagnéticas, es decir, es un dispositivo que transforma la corriente eléctrica en ondas electromagnéticas y viceversa para emitir o recibir radiaciones. En la actualidad es muy sencillo y rápido encontrar una en la calle. Existen diferentes tipos como las siguientes. E incluso se puede ver en robots. En ingeniería, cuando existe un problema, tenemos dos soluciones. La solución experimental, que sería ya abordar el problema, crear y construir justamente la solución, o la solución simulada, que en este caso, valga la redundancia, es cuando ocupamos un simulador para evitarnos gastos o tiempo o varios factores que no podemos, que podemos manejar mejor dentro de un sistema en computacional. En este caso, las antenas no son la excepción. Existen las antenas como son las de este tipo, las antenas físicas, pero también existen simuladores que nos permiten simular, valga la redundancia, justamente todos estos parámetros que necesitamos para entender el sistema de una antena. Por ejemplo, tenemos el Pro Max o el TP-Link, pero en este caso el que vamos a ocupar se llama Programa 4NS2. En el cual nos pide como primer paso crear nuestra antena, ya sea monopolo o dipolo, escribir nuestros parámetros de entrada y finalmente nos da la respuesta del sistema en forma de gráficas, en donde recibimos el ancho de banda, si la antena está optimizada o no, la zona de impedancia, de la resistencia e incluso de la reactancia, magnitud y fase, diagrama de radiación y ángulo de directividad. Para mi experimento voy a diseñar una antena para TV abierta con un cable. Este cable que tengo aquí es un cable coaxial RG59, puede ser más corto, este en mi caso es muy largo, pero realmente no es necesario que sea tan largo. Ahora, para esto hay que considerar dos aspectos muy importantes, que serían el tipo de antena que va a ser, en este caso va a ser una antena dipolo, y a qué frecuencia vamos a querer que se transmita la señal. En este caso yo quiero transmitir el canal imagen radio, que sería una frecuencia de 549.25 MHz. Para ello tengo dos entradas, una es la que va a estar conectada a la televisión y la otra es la que debo de optimizar, la que en este caso va a ser la antena. Por lo tanto, debemos de cortar el cable. Ya que quitaron justamente la entrada, les recomiendo que tengan unas pinzas de corte. Lo que debemos hacer es justamente ya la antena dipolo. La antena dipolo, como ya lo comentamos, se compone de dos, valga la redundancia, dos componentes. Entonces en este caso lo que debemos hacer es quitar este entrelazado que es el metal del cable y así ya vamos a tener dos salidas. Ya que deshicimos el entrelazado del alambre, lo que vamos a hacer es ahora juntarlo, volverlo a enlazar, como trenzar o agruparlo para ahora sí poder tener nuestra antena dipolo. Finalmente quedó así. Mientras menos imperfectos tenga en esta parte, mejor será la frecuencia, la amplitud y mejor será la señal que recibas para la televisión. En este caso, ya cuando tenemos nuestra antena, el siguiente paso es saber cuál es su frecuencia para asegurar que sí vamos a ver el canal que queremos y si no, optimizarla. En este caso, para saber su frecuencia y optimizarla, necesitamos un analizador de espectro portátil, el cual es esta máquina de aquí. Y si tenemos una frecuencia muy baja, lo que vamos a tener que hacer es recortar justamente nuestras antenas para así poder ir modulándola. Para finalizar este video, puedo decir como conclusión que realmente el electromagnetismo es algo que no solo los ingenieros ocupamos, sino todas las personas, no solo por la tecnología que ha abarcado durante todos estos siglos, o al menos los últimos dos, sino que también es algo relacionado con la naturaleza misma. Entonces es importante que nosotros como ingenieros o como estudiantes entendamos bien este concepto para poder relacionarlo a sistemas, a objetos, a circuitos, a cualquier cosa que queramos crear, para así manejarlo de la mejor forma posible.
En este caso, el hecho de experimentar con las antenas nos ayudó, o al menos en mi experiencia, a comprender mejor cómo es que funcionan todas estos sistemas o las ondas electromagnéticas y cómo es que interactúan tanto con el espacio como con sí mismo. Y también es importante destacar que el hecho de construir una antena con algo tan sencillo como lo es este cable nos facilita bastante el aprendizaje. Y gracias por ver.